Isaías 41:10, vamos a dar lectura. Gloria al Señor. Ya conocemos este versículo todos, así es que a las 3 leemos todos juntos. Amén, hermanos. A la 1, a las 2 y a las 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: no temas, no desmayes, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Oramos al Señor y le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu grande amor y tu misericordia. Gracias por este pueblo, gracias por tus hijos, gracias, Señor, por los que están en línea. Gracias, Señor, por aquellos que, Señor, están conectados contigo, están directamente, Señor, conectados hacia el cielo. Padre, te bendecimos en esta preciosa hora, porque nos das el privilegio y la oportunidad de poder bendecirte, porque es un privilegio el poder hacerlo. Y hoy, Señor, nos regocijamos porque estamos en tu casa, estamos en tu presencia, y eso es lo más glorioso en esta noche para nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. No se me vaya a dormir, por favor. Amén. Gloria al Señor. Hermana, por favor, ayúdeme ahí si se duerme por ahí el varón. Varón, si se duerme la hermana, por favor, codele, pero no muy fuerte, despacito. Hoy quiero hablar bajo el tema: Dios es nuestra seguridad. Con perdón, luego pena mi esposa si me pasa la botellita de agua, se me olvidó el agua. Dios es nuestra seguridad. Gracias. Y pensar de lo que Dios es para con nosotros. Perdón, hermanos. Hay algunos niños por ahí que necesitan agua o dormirse, ¿verdad? Andan cansaditos. Sabemos que algunos van a la escuela, algunos todavía no, pero los que van a la escuela yo pienso que ya están dormidos. Pero los que no, parece que ellos todavía cargan batería. Dios es nuestra seguridad. ¿Para cuántos Dios es su seguridad? Amén. Hay un punto interesante en la Biblia, y es David. David nos da la ayuda para poder entender de lo que hoy yo quiero hablar con usted. Hoy no voy a enseñar, hoy voy a tratar la manera de predicar. Pero el ejemplo que tenemos hoy de David es maravilloso, porque si la Biblia nos enseña de este jovencito que tuvo la fuerza para poder enfrentar al gigante, fue algo que para nosotros hoy debe de ser algo que nos motive a poder enfrentar nosotros también a nuestros enemigos. David, recordemos que enfrentó al gran conocido Goliat. Goliat, quien fue, nosotros ya sabemos, un gran paladín, un guerrero, un hombre con experiencia, un hombre que no le perdonaba la vida a nadie. Era un hombre que destruía a cualquiera en cualquier momento. Pero en cierta ocasión se le ocurrió, bueno, tal vez no se le ocurrió, sino que había una guerra y al que echaron adelante fue a Goliat, porque sabían que nadie lo podía enfrentar por su estatura y por su experiencia. Pero había un problema, porque ellos no pensaron que sí había alguien. Sí había alguien quien podía derrotar a Goliat. Como un día me dijo, mi madre me dijo, siempre me dijo, hay un zapato, me dice, para cada pie. Así es que es una gran verdad de que
siempre uno se va a tocar con la piedra, siempre uno se va a topar con la horma de sus zapatos, siempre uno se va a topar con la persona que para uno es la persona menos indicada, pero es la persona que tal vez nos vaya a confrontar o tal vez nos vaya a hacer reflexionar en la vida. Aquí Goliat era un personaje que era muy conocido, era un paladín, desafió al pueblo de Israel en ese momento, que usted conoce la historia, que llegó David y vio el temor que había en el pueblo. Incluso Saúl no se atrevió, siendo el rey, no se atrevió a poder pelear, luchar contra Goliat, porque para él era demasiado grande, era demasiado fuerte y era difícil para él, a pesar que él también era un hombre grande y que también sabía pelear, pero a comparación de Goliat, él quedaba corto. Entonces, lógico, tenía miedo. Pero aquí aparece en escena un joven llamado David, y que le hizo frente, y de una manera le cortó no solamente, ¿verdad?, la cabeza, le cortó la esperanza a todos los filisteos al ver a su gran paladín, a su héroe, morir ante un pequeño, ante un joven, ante alguien que se miraba inofensivo, a alguien que tal vez no tenía, hermano, ni principio ni fin, un joven que no se miraba que había estado en alguna escuela de combate o donde se le enseñara tal vez cómo pelear. Sencillamente un joven de campo que con una honda y una piedra que fue muy visible a los ojos de todos aquellos que estaban viendo ese gran momento, hermano, de enfrentamiento que tal vez para los filisteos era una mofa y una burla, pero se estaban pasando el momento riéndose al ver que su paladín iba a jugar con aquel pequeño, pero sin esperar que ese pequeño vino a demostrarles que no es con la fuerza del hombre, no es con la sabiduría del hombre, no es con la inteligencia del hombre, ni con las armas del hombre, sino es con el poder de Dios. Y aquí lo demostró, enseñó que sí se puede, como dicen los hermanos de México, ¿verdad? Y podemos ver que de una manera alcanzó la victoria para la gloria de Dios. Pero entendamos que su fortaleza fue creer en el poder de Dios. Así sencillo. Él no creyó en él, ni creyó en su fuerza. Su fuerza en la que él creyó fue en el poder de Dios. Entonces la fuerza no estaba en él, sino la fuerza venía de Dios hacia la vida de él. Y esto es fascinante, entender que cuando alguien, hermano, depende no de la mano del hombre, no depende de la fuerza, no depende de su habilidad, no depende de su vigor, no depende de su energía, no depende de su intelecto, sino depende de Dios. Dios es el que se encarga en la vida del hombre, en la vida de la mujer, en la vida del joven, no importando, hermano, la situación, la adversidad, el problema. Dios es el que hace todo en la vida. Entendamos aquí algo muy fascinante, porque el versículo nos ayuda a entender algo extraordinario. Pero a través de toda la escritura siempre vamos a hallar o encontramos, hermano, una y otra vez en la vida del pueblo, cómo Dios en más de una ocasión les dice: no temas. De una manera marcándoles la línea, no solamente a ellos como una línea de escapatoria, sino una línea al enemigo. Porque si hay algo que debemos de entender, hermano, son los enemigos y los problemas del pueblo. Nosotros como cristianos, muchas de las veces, hermano, aunque no lo digamos, aunque no lo gritemos, y aunque tal vez no lo demostremos físicamente, pero muchos de nosotros
hermano, en algún momento o probablemente hoy estemos viviendo en temor. Estemos viviendo en temor. Y ese temor de una manera nos hace desfallecer. Incluso muchas de las veces podemos llegar, y algunos han llegado hasta renunciar y abandonar todo. Y cuando digo todo, es todo. No solamente, hermano, la familia, la vivienda, el trabajo, hermano, sino hasta la fe. Y es triste y es delicado, porque cuando alguien renuncia a todo sencillamente por el temor, hermano, del adversario, es algo que demuestra una forma de cobardía, una forma de poder ver que no mira la solución. Y muchas de las veces, hermanos, sí, nos puede pasar a todos, pues nos puede pasar a todos. Y muchas de las veces vamos a correr en el momento, tal vez no físicamente, pero mentalmente, hermano, emocionalmente, dentro de nosotros, tal vez, hermano, más de alguno de aquí, hermano, quisiera volar, como dijo, hermano, el salmista, quien le diera alas, ¿verdad?, de paloma. Y volar, pues, y correr. Pero muchas de las veces no lo hacemos porque tenemos un compromiso dentro, hermano, del hogar, dentro de nuestra vida, que no nos deja a veces, hermano, avanzar en esa parte o tomar esa mala decisión, porque es una mala decisión. Aunque para muchos de nosotros puede ser la correcta, aunque tal vez para muchos pueda ser la ideal, aunque para muchos pueda ser la puerta de escapatoria al problema, pero no es muchas de las veces la que Dios tiene para nosotros. ¿Se ha puesto a pensar usted eso? De que la puerta que a veces nosotros miramos para salir a nuestro problema, muchas de las veces no es la de Dios para nosotros. Y ahí es donde tenemos que entender esta parte especial de lo que Dios tiene para nosotros, porque muchas de las veces hemos llegado, hermano, a querer renunciar y abandonar todo, hermano. Ahora, por eso es que vemos como, por ejemplo, este versículo interesante que hemos considerado hoy, que Dios tiene que aparecer en la escena de nuestra vida. Muchas de las veces Dios tiene que aparecer en nuestro caminar, como los que iban a Emaús. Muchas de las veces Dios tiene que llegar al estanque de Betesda, hermano, para darnos una palabra. Dios tiene que atravesarse, como hizo con aquella mujer, hermano, de Naín, que iba con el féretro de su hijo a enterrarlo. Y Dios tiene que venir y pararse enfrente, hermano, y decirnos: ¿a dónde vas? ¿O qué estás haciendo? ¿O por qué estás pensando eso? ¿O por qué tu decisión va a ser esa cuando todavía no has consultado con el cielo? Y muchas de las veces nosotros, hermanos, como si por un momento nos turbamos, porque, bueno, aunque ya estamos turbados y no podemos encarrilarnos bien al propósito de Dios. No sé si a usted le ha pasado eso o solamente a mí. Amén. Yo los miro muy serios a ustedes, hermanos. Es viernes, hermanos. No es domingo todavía, porque domingo todavía lo pasamos, porque al siguiente día tenemos que ir otra vez al hermano, al azote del trabajo, pues. Pero es viernes, hermano, es para ya estar tranquilos, para los que ya dejamos la labor. Pero mediante aquí, estas expresiones que leemos, como dice: yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Dios, solo de una manera, aquí nos enseña que una vez más alienta el corazón del pueblo. Porque lo único que aquí está Dios haciendo es demostrando, hermanos, su poder, su autoridad y su dominio sobre toda situación en la vida del pueblo. Pero entendamos esta parte, porque cuando nosotros hablamos de una seguridad
Y hablamos aquí, hermano, de lo que Dios quiere enseñarnos como hijos, es para nosotros poder determinarnos en cada día, servirle, caminar y no desmayar en la vida. Porque si hay algo que nosotros debemos de entender a Dios, es que Dios en ningún momento a nosotros nos demuestra cobardía, nos demuestra desánimo, nos demuestra, hermano, retrocedimiento en el camino, sino Dios siempre nos demuestra avance, victoria, caminar dentro de cualquier situación. Ahora, hay momentos difíciles en la vida. Todos tenemos momentos difíciles en la vida. Hermano, ¿cuántos de aquí no tienen problemas en la vida? ¿Cuántos no tienen problemas en la vida? El hermano allá no tiene problemas. Ahí le van unas, hermano Roldán, porque tengo muchas. ¿Alguien más no tiene problemas aquí? Todos tenemos problemas, hermano. Sí, casi toda la mayoría aquí tenemos problemas. Pero sobre todas estas situaciones difíciles que tenemos nosotros en la vida, nosotros debemos de aprender, sí, debemos de aprender cómo no acostumbrarnos al problema, no, sino aprender a batallar, a superar y a caminar con el problema, saber que el problema no me tiene que detener a mí en esta vida, en esta tierra, ni en el propósito de Dios que tiene para mi vida. Cuando miramos esta parte que es fascinante, aquí esta parte donde el Señor nos enseña y nos dice: no desmayes. Y aquí cuando hablamos del no desmayar, y de una manera lo podemos entender, es no desanimarnos en la vida, o de una manera perder la fuerza, porque si en lo que la palabra no desmaye significa para nosotros, es no perder el aliento o detenerse. Cuando la Biblia nos enseña este punto que es interesante, en el original hebreo nos quiere decir quedarse perplejo o suspendido o desmayar. Aquí, cuando vemos esta parte, es de una manera estancarse o quedarse paralizado. Pero la Biblia nos está enseñando a que no nos quedemos en esa situación. Eso es lo que el Señor está queriendo decir. No te detengas, no te desanimes, no pierdas fuerza, no retrocedas, no te hagas a un lado, no tomes descanso para pensar, porque eso te puede llevar a la derrota o te puede llevar al dormir espiritual. Lo que Dios hoy nos quiere demostrar es que Él quiere que nosotros avancemos en la vida, no importando la circunstancia, el problema o qué gigante se levanta en la vida. Entender que Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra ayuda, Dios es el que cuida de nuestra vida. Hay algo que yo quiero decirle a usted hoy en esta parte. Todo mundo hoy ofrece seguridad. Están los guardaespaldas, ellos venden su seguridad para el que la necesite. Las aseguranzas venden, hermano, seguridad para sus vehículos, para propiedades. La gente ofrece y da, hermano, seguridad a cambio de amor, a cambio de dinero. Muchas de las veces nosotros, hermano, podemos, ¿cómo podemos decir? Confiar en alguien por la seguridad que se nos da. Hablemos del matrimonio. Yo amo a mi esposa porque me da seguridad. Yo, dicen las hermanas, amo a mi esposo porque me da seguridad. El problema aquí es de que esa seguridad que se nos ofrece, hermano, es una seguridad que hoy está y mañana deja de existir. Y hay algo que debemos de entender en esta parte.
Porque si hay algo que nosotros hoy debemos de estar cada día, cada minuto, a cada momento de la vida, es estar seguros, hermano. Hoy no vengo a venderles seguros de vida. No me vaya a malinterpretar. Pero si usted se siente seguro en la vida, déjeme decirle una cosa hoy a usted. Usted necesita saber dónde está su confianza. Sí, porque usted dice, no, si con este hombre me saqué la lotería, tenga cuidado porque mañana la puede defraudar, mujer. Tal vez usted, hombre, dirá, no, si con esta mujer yo me saqué la lotería, tenga cuidado porque mañana puede voltear la vista para otro lado. Las aseguradoras, la gente cambia porque la seguridad que da es una seguridad de palabra. Pero hoy yo vengo a decirle a ustedes que la seguridad, hermano, que nosotros tenemos no la vende el cielo. Dios no nos ofrece seguridad, hermanos. Dios no nos está ofreciendo una seguridad para que nosotros, hermanos, dependamos de esa seguridad. No. La Biblia dice que Él es, hermano, nuestro socorro. Él es nuestro castillo. Él es nuestro escudo. Él es nuestro ayudador, dice la Biblia. Así que entendamos que Él no ofrece, no, Él es el Todopoderoso. Así que hay algo que hoy debemos de entender, es que nosotros no debemos, hermano, depender de la ayuda de Dios. No, tenemos que depender de Dios, porque Dios es el que vive en nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermano, no debemos o no podemos temer a nadie, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, tenemos seguridad, tenemos confianza. Avanzamos, caminamos, peleamos, porque Dios está con nosotros. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. Entendamos en esta noche. Dios dice, no desmayes, no desmayemos, no te rindas, no te detengas, no te desvíes. Mantente al frente, mantente caminando firme hacia el frente. Pero hay algo que debemos de entender: cómo yo me puedo mantener en la vida. Es muy sencillo. Hoy estamos entendiendo porque Dios es nuestra seguridad en la vida. Entonces, si Dios, hermano, promete y ha prometido estar conmigo y me ha dicho que no tenga miedo, que no tema a nadie, que avance, porque Él ha dicho que Él peleará por mí. Yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree en esta noche. Dios ha prometido pelear por nosotros. Dios ha prometido luchar por nosotros. Dios ha prometido hacer camino para nosotros, hacer puertas para nosotros. Aleluya. Mover lo que tiene que mover, mover lo que el diablo cada día se levanta en contra de nosotros. Dios tiene poder para avergonzar al diablo y a nuestros adversarios en la vida. Porque si hay algo que debemos nosotros hoy de gritar y de decir, que el Dios que nosotros servimos es el Dios de seguridad plena a la vida del pueblo. Por eso que hoy debemos de entender, y esa es la razón por la que no debemos de temer. Esa es la razón por la que no debemos de tener miedo. Esa es la razón por la que no podemos, hermano, retroceder ni quedarnos parados, hermano. Y como dice aquí la interpretación del original, quedarnos pendientes o como en el espacio. No. Entendamos que el Dios que a nosotros nos ha dicho que Él está con nosotros, Él lo va a prometer, Él lo hará porque Él lo prometió. Entonces nosotros hoy lo único que necesitamos hacer es creer. Es creer. Si lo que David hizo fue creer en Dios. Lo único que hizo fue accionar en lo que Dios iba a hacer en la vida de él. Yo quiero hoy dejarle a usted
algo muy claro. Si hay algo que nosotros nunca vamos a poder hacer en la vida, o nunca vamos a hacer en la vida, es poder, hermano, crecer, hermano, como dice la Biblia, ni un centímetro, hermano. No vamos a poder nosotros por nosotros mismos, hermano, hacer algo físicamente, hermano, para poder tener, ¿cómo podemos decir? Un año más, un día más de vida. El decir yo mañana voy a vivir, no. Sencillamente nosotros hablamos por fe. Mañana nos vemos, le decimos en el trabajo, sin pensar que tal vez no vamos a amanecer. Sencillamente lo hacemos porque creemos. Porque de una manera creemos que va a llegar el día, que va a llegar el mes. Decimos, bueno, gloria a Dios por un año más de vida que Dios me da. Espero que el próximo pueda ser un año mejor. Creemos que vamos a llegar a otro año. Porque cuando uno le dice, ¿verdad? ¿Usted cree que va a llegar al otro año, hermano, hermana? Claro que sí, con la ayuda de Dios, dicen los hermanos. Aunque ya estemos tirando la cobija y arrastrando los zapatos, pero creemos llegar al otro año. Porque de una manera hemos entendido que no es, hermano, ya a veces por nuestra fuerza, porque se nos ha ido la fuerza, la edad. Entendemos esa parte. Hay jóvenes, ¿verdad?, que tienen que entender que el día de mañana no es nuestro, sino el de Dios. Pero creemos y lo hablamos con fe y decimos, mañana, si así Dios lo permite, tendremos un día bendecido de parte de Dios. Porque si hay algo que nosotros debemos hoy, hermano, de creer, es de que nosotros no podemos por nosotros mismos, pero con la ayuda de Dios sí podemos. 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 Tal vez hay algo que nos limita y nosotros sabemos claramente qué es eso que nos limita, pero con Dios sí podemos. Sabemos que hay algo que no nos deja avanzar más allá, pero sabemos que con Dios sí podemos avanzar. Sabemos que hay algo que no nos deja llegar a donde queremos llegar por algo, hermano, que nos tiene marcado por la historia y nuestro pasado de la vida, pero con Dios sí podemos caminar. Con Dios sí podemos avanzar. Con Él podemos lograrlo en el nombre del Señor. Alguien puede bendecir al Señor. Quizá ante los problemas y tal vez de una manera, debido a nuestros sentimientos, podamos expresar tristeza muchas de las veces y no alegría. Cuando muchas de las veces sabemos que Dios está con nosotros, pero muchas de las veces reflejamos el temor y el desánimo. Y uno le dice a los hermanos, ¿cómo está? Ay, por ahí, hermano, le dicen a uno. ¿Cómo le va? Pues ahí pasándola. ¿Cómo le va con la situación? Pues yo creo que la cosa se ve peor. Y sí, probablemente sí, ¿verdad? Se ve negativo el panorama. Pero cuando nosotros, nuestra confianza no está en lo terrenal, no está en la persona, no está en el dinero, no está en nuestra fuerza, no está en nuestra salud, no está en el patrón del trabajo, no está en la aseguranza, no está en el cheque, no está en el banco, no está en lo que perece, sino en el que todo lo puede. Nosotros creemos que Dios tiene siempre la última palabra para nosotros. No es el hombre, no es la ciencia, no es nadie, hermano, que quiera hoy proyectarnos y decir, a usted se le acabó el tiempo en la vida. No, Dios es el que tiene la última palabra, y en esa palabra es que nosotros nos refugiamos. En esa palabra es donde nosotros creemos y confiamos y caminamos en el nombre del Señor, bajo esa palabra poderosa, bajo esa palabra bendita que le dijo al ciego, ve y lávate en el estanque. El que le dijo, levántate, toma tu lecho y vente. Bajo esa palabra
nosotros caminamos, porque esa palabra tiene poder. Esa palabra tiene poder. Esa palabra cambia. Esa palabra transforma. Esa palabra da vida. Alguien puede bendecir a Dios. Esa palabra es la que nosotros necesitamos. La palabra del cielo, la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús. Hermano, yo termino. Nosotros necesitamos cada día confiar en la palabra de Dios. Si hay algo que nos falta a nosotros, es creer a la palabra del Señor. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. El Señor lo dijo en el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Usted cree eso? No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y dice, siempre, siempre. ¿Usted entiende esa palabra de siempre? Siempre. En la noche, en la madrugada, en el día, a mediodía, y vuelve a anochecer. Siempre, pasen los años, siempre, pasen las temporadas, siempre, pase el calor, siempre, venga el frío, siempre, venga la tempestad, siempre, pasen los años, nos hagamos viejos, siempre estaré contigo. No importa el problema que tú puedas estar pasando hoy, o el problema que tú puedas estar pasando mañana, siempre. Dijo el Señor, te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días de la vida. Siempre te ayudaré. Siempre estaré contigo. Siempre caminaré contigo. Siempre andaré contigo. Moisés lo entendió. Dijo, si tu presencia no va conmigo, no mandes, porque yo no voy. Siempre estaré contigo. Yo quiero caminar con el Señor. Yo quiero estar con el Señor. Yo quiero vivir con el Señor. Yo quiero caminar al lado del Señor. Y dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista, siempre te sustentaré. Aunque andes en momentos de prueba, momentos de tristeza, momentos de desánimo, siempre te sustentaré. Wow. Yo quiero decirle a usted que usted no tiene un Dios que se duerme. Hoy quiero decirle a usted que usted no tiene un Dios que se le olvidan las cosas, como le pasa al pastor muchas de las veces. No. Dios no se ha hecho viejo todavía, señores. Dios no tiene Alzheimer. Dios no tiene problemas, hermano, que se le olvidan las cosas. Dios no tiene problemas de vista. Dios no tiene problemas de, hermano, de oído, de sordera. Dios no tiene esos problemas. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No hay sombra de variación. Él no se hace viejo. Por tanto, la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días. Nos ayudará, nos sustentará, nos fortalecerá, nos levantará, porque Él todavía sigue siendo Dios. Él todavía sigue siendo el mismo. Él todavía sigue obrando. Él todavía sigue trabajando. Él todavía sigue haciendo
haciendo cosas nuevas en la vida de aquel que sabe creer en ese Dios maravilloso. Hay alguien aquí que le cree a Dios. Hay alguien aquí que le cree a Dios. Hay alguien aquí que le cree a Él. Hay alguien aquí que crea a ese Dios maravilloso. Dios todavía sigue haciendo cosas nuevas. Le dijeron, ya apesta, Lázaro ya tiene 4 días. Los judíos, ellos creen que el alma, hermano, a los 3 días anda rondando el cuerpo, pero al 4 ya no hay solución. Entendamos que el cuerpo ya apestaba, pero la Biblia dice que Jesús llegó y le dijo, ¿dónde lo pusieron? Ellos dijeron, allá, quiten la piedra. Usted conoce la historia, y la Biblia dice que cuando llegó y quitaron la piedra, gritó, Lázaro, sal fuera. Entendamos, hermano, por un momento, Lázaro ya no estaba ahí. Lázaro estaba en otro lugar ya gozando, hermano, de algo maravilloso, porque si murió creyendo en el Señor, estaba en un lugar de espera en la venida del Señor. Pero de allá, donde estaba, el Señor lo llamó. Aleluya, no sé qué estaba haciendo, pero cuando escuchó la voz del maestro, dijo, alguien me está llamando. Yo conozco esa voz. Alguien me está llamando. Yo tengo que regresar. Yo tengo que irme. Discúlpenme, señores, pero alguien me está llamando, y ese es el que da la vida, Cristo Jesús. Hermano, la Biblia dice que Lázaro salió de aquella tumba. Porque ante esa presencia, ante esa palabra, nadie se puede detener. Porque si hay algo que nosotros debemos de creer, es en la palabra del Señor. Alguien puede bendecir, alguien puede adorar, alguien puede hoy creer esta palabra en esta noche. Vamos, póngase sobre sus pies. Ahí, póngase sobre sus pies, por favor.